Una de las formas de representación de las que habíamos hablado anteriormente es la proyección isométrica de 30 por 30. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver el día de hoy el tema de las proyecciones isométricas de 30 por 30. También vamos a hacer las vistas militar y caballera. ¿Ok? Vamos a hacer las tres para tener el panorama completo. Y vamos a hacer un ejercicio donde abarcan las tres formas para que podamos entender cómo se visualiza de manera diferente en cada una de ellas. ¿Ok? Un ejercicio pequeño. Va a ser una cosa pequeñita. Vamos a ver. La idea es que podamos nosotros ver cuáles son las proyecciones isométricas por medio de las vistas del objeto. Vamos a entender qué cosas son las vistas, cómo se maneja este tema y cómo se aplica para la reproducción del dibujo de una isometría y del dibujo de una visualización caballera y una visualización militar. Vamos a entender un poco primero esa parte de la teoría y luego vamos a ir a la práctica para que se quede más claro. El logro de la unidad es justamente que ustedes conozcan de manera técnica cómo se dibuja las proyecciones axométricas y sobre todo en este caso la isométrica, ¿no? Y cómo se aplica el tema de la visualización de las vistas para la generación de axometrías. ¿Qué son las axometrías? Son estas visualizaciones que se manejan con ángulos, ¿ok? En realidad tenemos dentro de este temario de la unidad las proyecciones isométricas de 30 por 30, las proyecciones axométricas de 30 por 60 y las axométricas de 90 por 45. Cada uno tiene su en particular. ¿Se acuerdan de más o menos la explicación que les di la clase anterior? Esto es básicamente lo mismo, solamente que vamos a verlo ya con medidas y con ejemplos para que se nos quede mucho más claro. ¿De acuerdo? Empezando entonces con el tema de las isometrías, vamos a ver cómo es que se genera un dibujo isométrico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros plantear para poder empezar a graficar una isometría? Aquí entra a tallar este tema de las, ¿cómo se dice? Plano cartesiano, los ejes. ¿Recuerdan un poquito el tema de repente de geometría por el colegio? X, Y y Z, a lo mejor. Nosotros, sí lo recuerdan, qué bueno, excelente, excelente. ¿Recuerdan? A ver, esto de X, Y y Z es algo que vamos a utilizar bastante, por lo menos para entender cómo se proyecta una isometría, ¿de acuerdo? Estamos hablando de tres ejes de referencia, en donde un eje representa lo que podría ser una dimensión, una medida. Normalmente tenemos al eje X, en donde se coloca la primera medida, que por lo general es el largo. Luego tenemos al eje Y, donde se coloca la segunda medida, que por lo general es el ancho. Y el eje Z, en donde se coloca por lo general la medida de la altura. ¿Ok? Entonces, cada eje tiene un elemento. ¿Esto por qué se los menciono o por qué hago hincapié en ello? Porque más adelante cuando vean AutoCAD, de repente 3D Max o cualquier otro software, estos software también se manejan con estos ejes. Y es importante saber cuál es el orden de los ejes. A ver, ¿se acuerdan del plano cartesiano? ¿Cómo era un plano cartesiano? Así, ¿verdad? Normalmente esto es el eje X, ¿ok? Y por acá tenemos el eje Y. Pero esta es una visualización que nosotros tenemos de algo plano, ¿ok? Visto desde arriba. Aquí yo puedo graficar un rectángulo y este rectángulo va a tener una medida
que será un largo, ¿no es cierto? Y un ancho. A este tipo de imágenes que solamente tienen dos dimensiones, es decir, que se trabajan en un eje X y un eje Y, se le conocen como elementos bidimensionales. ¿Recuerdan cuáles son esos elementos bidimensionales? 2D, exacto. Elementos 2D, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, estamos bien. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Pero, si yo quiero ver un volumen, entonces me falta un eje, que es el de la tercera dimensión, el de la altura. Y ese eje está aquí en el centro. Aquí, en esta parte, pero no se ve. No se va a ver. Para yo verlo, tengo que girar, digamos, esta imagen. Entonces, si yo giro la imagen, voy a tener a mis ejes, algo así como inclinados, y ahí recién voy a poder ver este eje que se proyecta hacia arriba. Tengo entonces el plano o el eje X, que es este de acá. A ver si puedo... Ay, no me deja. Voy a cambiarle de color. El eje Y, que es este de acá. Ok. Y por último este eje, que en realidad viene a todo el largo, así. Cruzando todo, porque va tanto por arriba como para abajo. Ya saben que el plano cartesiano tiene signo positivo y signo negativo. ¿Sí? Entonces tiene hacia arriba y hacia abajo. Este le voy a cambiar de color, ¿bien? Para que se entienda mejor. Entonces tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Ah, exacto. El eje Z. Muy bien, muy bien. Están atentos, eso me gusta. Perfecto. Hasta ahí. ¿Me siguen, chicos? ¿Se va entendiendo la idea? Ok. Entonces, siguiendo el ejemplo del rectangulito, aquí yo tendría mi rectángulo, ¿no es cierto? Ok. Y para yo poder saber, de repente no es un rectángulo, sino es un prisma, un volumen, en esta vista yo puedo ver si tiene altura, ¿no es cierto? Porque ya tengo la tercera dimensión. Y así es como yo puedo generar mis imágenes 3D. Entonces, ese rectángulo, disculpen el dibujo, ese rectángulo que solo tenía dos dimensiones, ahora tiene tres dimensiones. Exacto. Se volvió un 3D. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Ahora sí, vemos de dónde salen los ejes X, Y y Z. ¿Se entiende mejor? Cuéntenme. ¿A alguien no le queda claro esta parte? Está mejor, ya. Ok, entonces, lo que normalmente se hace en dibujo técnico es hacer un resumen de esto, porque como ven, yo solo usé un cuadrante, ¿verdad? He usado solo un cuadrante, no he usado los 4 cuadrantes. Uso solo uno. Entonces lo que se hace es resumirlo. Y esto se llega a representar de la siguiente manera. Vamos a ver si lo puedo duplicar acá. Vamos a ver.
se va a representar el eje Z, solo hacia arriba, porque se supone que todo crece hacia arriba, no se hace hacia abajo, aunque es relativo, pero bueno. Luego tenemos al eje Y, que solo va a llegar hasta acá. Y después tendré al eje, no, perdón, el eje Z y luego el eje Y, que también solo va a llegar hasta acá. Y así se resume, para el tema de dibujo técnico, mi plano cartesiano en 3 dimensiones. ¿Se llega a entender esto, chicos? X, Y y Z. Ajá, exacto, Daniel. Los ejes los puedes ver en una esquina de tu pared. Exacto, exacto. Sería un buen ejemplo de la ubicación de los ejes. Miras una esquina de tu pared en tu habitación y ahí tienes a los ejes X, Y y Z. Exactamente. Genial. Para todo lo que son visualizaciones axométricas, que son las que revisamos, una de ellas era la isometría, la otra era la militar y la caballera. ¿Se acuerdan de eso? Por ahí los nombres seguro que sí. Ahora, ¿cuál es cuál? A lo mejor todavía tenemos dificultades, pero en nombres lo recordamos. Ahora vamos a aclarar cuál es cuál. Sí, tenemos isometría, la vista militar y la vista caballera. Estas tres son axometrías. ¿Por qué? Porque utilizan esto como base, esta forma de las 3 dimensiones en los ejes del plano cartesiano. ¿Qué es lo que va a cambiar? La ubicación del ángulo. En una será esta vista, que es la más común. Ahora vamos a ver cómo sale. En otra tendremos el eje X por acá y el eje Y por acá. ¿Se acuerdan que había una vista que era 90 grados y un ángulo de 45 por ahí? La caballera, la que usamos para dibujar la casita típica o el cubito típico en el colegio. ¿Sí? Y hay otra que era como más deforme, que venía un ángulo por acá y de repente el otro ángulo era medio así, ¿no? Medio abiertito o medio juntito por acá. Que esa es la otra vista, que era la militar, que se veía como apretadita. Entonces, lo que cambia es eso. Cambian los ángulos, porque aquí se forman ángulos, ¿cierto? Todos estos forman ángulos. Cambian los ángulos en donde se colocan los ejes o cómo hemos girado ese plano cartesiano. Imagínense el plano cartesiano como 2 hojas cruzadas y dependiendo de cómo ustedes mueven esas hojas, pues lo ven diferente, ¿no? Hagamos de cuenta que esto no son solo líneas, sino que son como planos, ¿ya? Vamos a ver si puedo disminuir acá este punto. Voy a tratar de dibujar algo más flaquito. O sea, es como que tengo acá esto como un planito, ¿ok? Como que esto es un plano. Que va así. O incluso hasta abajo, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer así. Esta parte. Es un plano. Entonces es como una hoja. Y tengo también otro plano por acá. Justamente en donde se apoya ese objeto. O sea, no está flotando, está encima de algo. ¿Sí? Y por acá también tendré como que otra pared, ¿no? Por eso que el ejemplo de la habitación es un buen ejemplo para ver los, digamos, el plano cartesiano, los ejes X, Y y Z. Y acá se está generando como, casi como una habitación, ¿no es cierto? Se genera como una habitación. Entonces, imagínense que eso pasa igual acá.
Entonces, dependiendo la ubicación de los ángulos, voy a generar una visualización de mis paredes de una forma diferente. ¿Cuál es la condicionante para las vistas axométricas? Las tres vistas, la isométrica, la militar, la caballera, todas. Cada una tiene una posición de ángulos específica, ¿ok? Que le va a dar el nombre a esa visualización y me va a generar una posición de paredes diferente, como estamos viendo acá, ¿no? Porque si yo muevo esto a como estaba, pues ahí ya me cambió la posición de la pared. ¿Y cuál es la otra condición? ¿No? Unas que son siempre con ángulos, todos tienen ángulos. La otra condición, ¿cuál es? Que se dibujan las líneas de forma paralela. ¿Ok? O sea, esta línea que yo acabo de dibujar es paralela a esta otra, que es la rojita, ¿no? Paralela al eje X y al eje Y. En este caso, el eje Y, que es rojito, y paralelo al eje X, esta otra línea. Esta otra línea que está acá, que estoy moviendo, es paralela al eje X, ¿ok? Entonces tengo acá una que es paralela al eje Y otra que es al eje X. Y lo mismo, para las alturas, tendré esta línea. Estoy colocando otra parte para generar mi plano, que es paralelo al eje Z. Entonces mi dibujo se va a crear por la conformación de ángulos y líneas paralelas. Hasta aquí. ¿Eso se entiende, chicos? ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? Eso les da el nombre de axometrías. Proyecciones axométricas, perspectivas axométricas, así le dicen. Proyección axométrica, perspectiva axométrica. ¿Ok? Porque tiene esas dos características. Las líneas son paralelas a los ejes y además tenemos ángulos específicos. Cada una de ellas tiene ángulos específicos. En eso es muy diferente a la visualización de perspectiva, ¿verdad? Que cuando lo explicamos en la clase pasada era totalmente diferente. ¿Hasta ahí lo tenemos claro, chicos? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Cuéntenme. Ya. A ver, esta imagen se la voy a pasar a su delegado para que lo comparta, ¿ya? Por si acaso, yo por si me olvido de subirlo al aula. Siempre me gusta compartir un poquito lo que estamos haciendo en la explicación para que ustedes lo tengan. Listo, entonces sí, está claro. Sí lo entendemos. Perfecto. Este es el primer paso. Si entendemos esto, entonces ahora sí se va a entender lo que les estaba queriendo explicar de los ángulos. Vamos a ver. Pasitos, pasitos a la vez. Vamos caminando despacito para ir sobre seguro. Ya. Entonces, tenemos esto inicialmente. Ya. Perfecto. Vamos a pasar a otra página. Ahora, entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo todo esto?
Ujú. Ya, bacán. Entonces ahora sí, vamos a pasar a otra. Ujú. Entonces, tomando en cuenta lo explicado, ¿cuántos tipos de axometría tenemos? Ya habíamos mencionado. Isometría, que es la única que tiene como que un nombre así propio relacionado a sus ángulos. La militar y la caballera. ¿Ok? Por eso le dije que hoy día íbamos a retomar esto, de todas maneras, para que se entienda mejor. Cada una tiene características específicas. ¿Ok? Ahí sé qué pasa. Vamos a explicar cada una para que veamos la comparativa. Yo creo que ahora que entendemos esto de los planos X, Y y Z, va a ser un poquito más fácil entender esto, ¿ok? Entonces, una isometría, ¿ok? Como su nombre lo dice, se genera por el uso de dos ángulos en su dibujo. Por eso es iso. Dos ángulos que son iguales, ¿ok? El triángulo isósceles, ¿se acuerdan? Tiene los ángulos y los lados, ¿cómo? Iguales, ¿verdad? O diferentes. Son iguales, exacto. El término iso significa igual. Isósceles tiene dos ángulos iguales, exacto. Los dos ángulos que están en la base, ¿verdad? Porque el equilátero es el que tiene todos los ángulos iguales y todos los lados iguales. El isósceles tiene dos ángulos iguales. Y esto también por eso se llama isometría, porque va a tener dos medidas que van a ser equivalentes. ¿Qué tipo de medidas? Dos ángulos que van a ser iguales. Y van a ser usando justamente el ángulo de 30 grados a cada lado. Ahorita lo explico mejor. Entonces, la isometría es un dibujo que se genera por el uso de 30 grados por 30 grados en su generación del dibujo, ¿ok? La isometría usa 30 por 30. ¿Qué cosa? Grados. Voy a ponerlo así para que lo recordemos. 30 grados. ¿Ok? 30 grados por 30 grados. ¿En dónde se van a ver reflejados esos grados? ¿Se acuerdan lo que les decía? Voy a generar una línea que va a ser mi línea de referencia. A ver, vamos a ver si esto... Tengo aquí mi eje Z, ¿sí? Lo voy a poner con los colores para que lo recordemos mejor. Tengo mi eje X. Y voy a tener acá mi eje Y. Hasta ahí, todo bien. ¿Dónde van a estar estos grados? Lo que se va a hacer es generar una línea que va a ser como una línea de referencia que simboliza a una superficie plana. Justo en la base donde inicia el eje Z. Así. ¿Ok? Eso me va a ayudar a mí para definir justamente los ángulos. Esto de acá va a medir 30. 30 y 30.
O sea, esa distancia es la que me va a definir la ubicación de las dos líneas base. Ahora, cuando nosotros hacemos nuestro dibujo, esta posición no la solemos utilizar, sino que usamos una posición volteada de los ejes. ¿A qué me refiero? Solemos usar a los ejes así. ¿Para qué? Para poder ubicar los ángulos, más que todo, ¿ya? Es como que usamos el primer cuadrante del plano cartesiano. No sé si se ubican un poquito. Así yo tengo mi plano cartesiano por acá. Es como que utilizo este primer cuadrante, ¿no? Este. Ese es el que estoy dibujando, así. ¿Ok? Y lo mismo. Esta parte será 30 grados. ¿Esto para qué? Para poder dibujar, justamente, para poder ubicar. Y esto me dirá 30 grados. Y esta línea que he dibujado abajo representaría mi línea de referencia. Y si hablamos de herramientas, ustedes saben que tienen una regla T y unas escuadras que generan estos ángulos. ¿Qué escuadra es la que me genera el ángulo de 30? ¿Tiene nombre? ¿Se acuerdan del nombre? ¿Lo han visto? Cartabón, exacto, el cartabón, el cartabón. Cartabón se llama la regla que tiene el ángulo más agudo, María, sí, perfecto. Y sí, es el ángulo más agudo del cartabón. Estás pensando en matemática. No te preocupes. Ok, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer para hacer el dibujo de la isometría? Pues lo vamos a empezar trazando o colocando, digamos, la regla T abajo o trazando una línea de referencia, ¿verdad? Y usando nuestra escuadra cartabón de un lado y luego del otro para generar mis líneas que me van a ayudar a dibujar cualquier cosa. Para hacer una isometría, esto es la posición básica. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Cuéntenme. Cuéntenme, chicos, a ver, los demás, ¿estamos? Muy bien, María, qué bueno. A ver, los demás chicos, ¿también? ¿O están asimilando la información? A ver, cuéntenme, si no se entiende, lo vuelvo a explicar, no hay problema. ¿Sí? Están comiendo, están tomando su desayuno. Están con el pan en la boca y no saben si hablar, cómo accionar el teclado. Ahorita están con tomando su cafecito. Me acabo de alucinar así a todos los chicos en esa situación, ¿eh? Te pasas, María, te pasas. Ok, entonces, ¿sí se entiende? ¿Lo tenemos claro, chicos? Sí se entiende. Ya. Esa es la primera. Hasta ahí vamos bien, entonces. ¿Sí? Vamos bien.
Ok. Esto de aquí es lo que hacemos normalmente para dibujar, pero como les decía, la ubicación, la que nosotros conocemos convencionalmente, no sé por qué se me traba cuando quiero marcarlo. Bueno, voy a volver a dibujarlo más, no me deja copiar. Es anticopias este Blackboard, no quiere que copie. Ya, entonces tengo acá mi línea, ok, ¿se acuerdan lo que habíamos estado viendo? Por acá tenemos lo normal, mi eje X, ¿sí? Y por acá tenemos mi eje Y. Eso es lo normal, ¿ok? No hay problema. Ya. Otro dato que es importante que recordemos es que si yo tengo nuevamente mi línea de referencia, por ejemplo, por acá, ¿no? Habíamos dicho que esta es la clásica, la que vamos a ver. Para poder dibujar usamos esta primera expresión, ¿no? Esta de aquí. Pero también podríamos usar esta otra. ¿Ok? Cualquiera de las dos vale. Y en ese caso siempre la línea de referencia es la que me va a orientar para la colocación de los ángulos. ¿Ok? Ahora, si esto de acá mide 30 y 30, entonces este ángulo va a medir 120. Exacto, Daniel. Muy bien. 120 grados. Ok, entonces eso es importante que recordemos porque es la base para empezar cualquier tipo de dibujo de isometría. Y una vez que tenemos esto, ya lo demás es usar líneas paralelas para dibujar lo que sea. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Ahí estamos bien? Lo primero que vamos a dibujar siempre será un cubo, que es la base de todo. Por eso mi interés de que ustedes vean los elementos geométricos, los volúmenes que estaban en los objetos, porque un cubo es la base de todo. Y ahora vamos a ver más o menos eso. En la vista militar, vamos a explicar ahora cómo están colocadas las líneas. ¿Sí? ¿En qué ángulo van a estar las líneas en una vista militar? Ahí cambia. ¿Qué ángulos utiliza la vista militar? Pues utiliza solamente el cartabón. 30 por 60 grados. 30, 60. Exacto, solo el cartabón. ¿Ok? 30 y 60. Entonces, la vista militar usa 30 y 60. Creo que ya más o menos pueden imaginarse cómo van a estar repartidas estas líneas, ¿verdad? Vamos a ordenarlas aquí. Entonces, si yo tengo mi referencia, voy a tener mi línea de altura, poner la gruesita, ¿está? Y voy a tener mi eje X, ponerlo verdecito, ¿ok? Y voy a tener mi eje Y. Ahora, voy a ubicarlos ahora correctamente en el ángulo que corresponde, ¿sí? Me está indicando que voy a tener una ubicación de 30 y 60. ¿Cómo va a ir? Esta va a estar en 30. Y la otra va a estar en 60. Vamos a ver. Ah, ¿qué pasa?
quiere hacer caso. Ay, no me quiere hacer caso. Ya. También extraño esto. Bueno, aquí. Vamos a ubicarlo así. Ok, entonces esto de aquí va a ir de esta forma. Vamos a ver si puedo. Así. Aquí tengo 30. Y aquí voy a tener 60. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando. Cuando me dice que es una vista militar, el ángulo 30 y 60 van a estar ubicados de esta manera. ¿Estamos, chicos? Y en base a esa forma se genera el dibujo que yo quiera hacer. Cualquiera. Pero esa es la forma básica. Así como yo tengo que colocar mis líneas para empezar a dibujar. ¿Estamos, chicos? ¿Qué indicación extra me da la información para los dibujos? Eso lo voy a poner al final, creo. Primero la ubicación, ¿ya? Para que no se bloqueen con las otras cosas. Primero la ubicación. Entonces, todos son axometrías, dibujos con ángulos y líneas paralelas. Ok. La isometría me permite dos ángulos de 30 y tengo esta ubicación. Por esta posición y forma que va a tener, me va a permitir que yo pueda usar las medidas reales en cada eje. ¿A qué me refiero? Que si me dice que la altura es 1 metro, yo agarro mi escalímetro y lo pongo en el eje Z y marco 1 metro. Si me dice que el ancho es 1,5 metros, yo agarro mi escalímetro, claro, elijo la escala en la que voy a trabajar y marco 1,5 metros, lo marco en el eje rojo, por ejemplo, ¿no? En el eje Y. O de repente la otra medida me dice 50 centímetros en el eje X, pues marco aquí los 50 centímetros en el eje X, agarrando el escalímetro. Puedo hacer eso porque es una isometría. La posición en que están las líneas me permite que yo pueda hacer ese dibujo. Por eso es el que más se utiliza para diseños, para todo lo que son diseños. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Acá, este es bien fácil, ese lo vamos a trabajar bien facilito. Vamos a ver. En una militar, en cambio, va a haber un problema. Que el objeto se deforma un poco. Entonces, para evitar que se note mucho, lo que se hace en el dibujo es la altura va a ser la mitad. O sea, si la altura de la habitación es 2,50, en mi dibujo yo no voy a poner 2,50 en el escalímetro, sino pongo la mitad, 1,25. Y eso para más o menos que el dibujo no se vea tan mal. Es como una regla para el dibujo. Ya. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Todo claro con esto? En cualquier escala. Mirley, en cualquier escala que se trabaje, en este caso, en la altura siempre el dibujo va a ser a la mitad.
sea que uses escala 1 en 100, 1 en 50, lo que sea. El dibujo siempre representa la mitad de lo real, siempre. Entonces, si tu altura mide 10 metros, en el dibujo vas a poner 5. Esa es una regla para que el dibujo se vea más o menos, si no se va a ver rarísimo. Por eso esta es una perspectiva que casi no se usa. Es muy raro que se use. ¿La altura, si el ancho y todo se mantiene? Sí, el ancho y el largo se mantienen. En esta perspectiva, solamente la altura cambia. Los demás ejes se mantienen. Se usa la medida real. La medida de la realidad se marca en el eje correspondiente, tal cual se haría en la isometría. Son las reglas del juego. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si les preguntaran, ¿en qué se diferencia la isometría de la perspectiva militar? Ahí está la primera diferencia, ¿no? Tenemos el tema de los ángulos. ¿Y qué más? El tema de las medidas. Exacto. Sí, pero solo de la altura, Daniel, en el caso de la militar. Solo la altura se divide entre dos. Las demás se usa la medida tal cual. Ajá. ¿Listo? Ahora, la última, la caballera. Exacto, la caballera es 90-45. ¿Ok? Vamos a escribirlo por acá. 90 por 45 grados. Ajá. ¿Por qué pongo 90 primero? Porque normalmente se considera esta medida para los dibujos como la medida inicial. Vamos a ver. Vamos a volver a ubicar nuestros ejes, ¿sí? Les tengo acá mi eje de altura. Mi eje X. ¿Aquí qué ángulo me está formando? $90. Entonces, por eso el 90 va primero, porque está en el eje X. Eje X con Z me forman un ángulo de 90. ¿Ok? Y luego tendré mi eje Y, que me va a formar justamente el ángulo de 45. Ajá. Entonces, prácticamente lo que me marca es esto, ¿no? 45 y acá el 90. Eso es lo que me indica. Por eso me indica ángulo 90 y ángulo de 45. Ahora, en esta vista, el tema de las medidas va a ser el siguiente. La altura, ¿ok? Y el largo. O sea, voy a poner en ejes Z y X. Son medidas reales. Y el eje Y, el ancho, es la mitad de lo real. ¿Me siguen, chicos? Entonces, voy a escribirlo por acá. Si yo tengo entonces una medida A en una isometría, pondré la medida A
Y si tengo acá en la altura la medida A, pues será la medida A. Y en el ancho tendré también la medida A. O sea, cada lado va a ser igual. Altura, igual a la realidad, ¿ok? No es que sean iguales las medidas entre sí. Voy a poner otras letras para que no piensen eso. B y acá le voy a poner C. Ok. A, B, C, las medidas. Así son en la realidad, así las pongo en el dibujo. ¿Ok? En este caso, en la militar, voy a tener la medida A, la medida B, ¿ok? Y mi altura, que podría ser una medida C, le voy a poner igual para que no se confundan con tanta letra. Voy a ponerle acá C. Ya. La altura que sea B, ya no va a ser B, sino la mitad de B. B entre 2. ¿Ok? Y en el último, mi altura se va a mantener. Mi largo, mi altura se va a mantener. Mi largo se va a mantener. Pero lo que va a cambiar es el ancho, que va a ser el ancho entre 2. Así es, el ancho se reduce a la mitad. ¿Qué tal estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende la idea? Esto es importante porque así empezamos a dibujar nuestras líneas. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ya, perfecto. Esta es como nuestra fórmula, ¿sí? Esta es como la fórmula matemática, o sea, con esto ya se resuelve todo. ¿Por qué? Porque después simplemente es hacer líneas paralelas a como yo ordené inicialmente mis líneas para dibujar. Y hoy día vamos a hacer, para empezar, una isometría, porque no creo que nos alcance el tiempo para hacer las otras, o a lo mejor sí. Vamos a hacer un cubito para que vean ustedes cómo queda. Y por ahí si se puede un cilindro. Vamos a empezar con el cubo. La idea es verlo así, cómo queda en isometría, en vista militar y en caballera, para que ustedes tengan la idea. ¿Ok? Y por eso cada una tiene como su función o un uso en particular, ¿no? Según la forma que nos salga, ustedes van a percatarse cuál es el uso particular que tiene cada una de ellas o en qué se puede utilizar. Voy a sacarles acá esto. Esta es como nuestra fórmula, así que se lo voy a pasar para que compartan en el grupo. Listo. Puedo, lo subo también al aula, pero no sé. Si ustedes ya están como que en el grupo, creo que ahí lo tienen accesible. Voy a armar una diapositiva con esto por si acaso. Uh-huh. Chicos, ¿qué tal hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Ok, perfecto, chicos. Ya. Entonces, ¿están listos como para hacer un ejercicio chiquito? Tenemos una horita, más o menos. Les puedo dar unos minutitos para que se tomen algo y vayan como alistando su hojita. En realidad esto deberíamos hacerlo en lámina, no sé si tienen una lámina preparada, me parece que sí les comenté la clase anterior. Díganme si sí o no, si no lo hacemos en bitácora. Ya, lo hacemos en bitácora entonces. Bitácora hoja A3, si es que tienen, si no A4 no hay problema. Si es A4, cada uno de ellos lo van a hacer en una hoja A4. Si es una A3, los tres pueden entrar en la hoja. Tienen A3, una hojita A3, lo dividimos la hojita A3 en tres partes y vamos a hacer nuestros dibujos. Y si no, con hojas A4, tres hojitas A4. Pueden ser bitácora, no hay problema. A ver, coméntenme, vayan alistándose, díganme si está bien
como para hacer nuestro ejercicio. A3, ya, perfecto. En la hojita 3 vamos a dibujar nuestras 3 vistas. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Ay, no se ve, ya. A ver, se supone que vamos a generar algo como esto, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer primero los dibujos por separado, así como los estamos viendo por acá. Vamos a dibujar simplemente los cubitos. Vamos a ver el proceso, cómo lo vamos a armar esto. ¿Okay? Para empezar, la parte de nuestra lámina la tenemos que dividir en 3 partes iguales para que poder tener los 3 lugares que van a conformar la lámina. Voy a poner los nombres acá. Esta es isometría. Ok. Militar. La caballera. Vistas militar y caballera. Este creo que es el formato de membrete que ustedes utilizan, suelen utilizar, ¿verdad? Entonces va a quedar, al final vamos a tener que hacer una lámina así. ¿Ok? Pero ahora vamos a dibujar básicamente las piecitas. Si tienen hoja en este momento, pues en hoja, no hay problema. Si es A3, vamos a dividirla justamente en 3 partes. Si son hojas A4, como les dije, no hay problema, dibujan cada una de las piezas en una hoja A4. Vamos a trabajarlas en una medida que ahorita les voy a indicar. ¿Estamos, chicos? Ya. Ahorita les digo la escala. Estoy justamente haciendo el ejercicio con ustedes para poder indicarles la escala. Denme un minuto. Estoy viendo si puedo compartir pantalla o no. Vamos a ver. Ya, lo vamos a trabajar en escala 1 en 50, porque en 1 en 25 va a salir demasiado grande. Ah, bueno, salvo que hagamos una medida pequeña. Ya, 1 en 25, chicos, ¿ya? 1 en 25 vamos a trabajarlo. Ahorita le voy a poner la medida. ¿Qué medidas va a tener cada una de estos elementos? Vamos a usar de base que este cubo va a ser un cubo de 2 por 2. ¿Ok? Esa es nuestra base de medida. O sea, nuestro cubito va a medir 2 de ancho, 2 de largo y 2 de alto. Y con eso vamos a trabajar. Vamos a dividir nuestra hoja en 3 partes. Su espacio de trabajo en 3 partes. ¿Qué número de láminas sería este, chicos? Ustedes ya tienen láminas previas. Creo que tienen 5 láminas, me parece, o 6. Esta sería la 6, ¿verdad? Ya, perfecto. Lo voy a poner por acá. Número 06. Ya. Lámina 6. Ya, perfecto. Confirmado entonces. Acá les voy a poner mi nombre para que sepan cómo es. Ahorita vamos a indicar entonces el proceso, ¿ya? Aunque ya se lo imaginan, porque hemos visto cuál es la fórmula para poder hacer nuestros dibujos, así que
Ya han visto que no es tan complicado realmente. Ya, ok. Ya ustedes saben el nombre del alumno y demás. Esto sería como que la información básica para esta lámina. Entonces, la medida base para el dibujo es de 2 por 2. ¿Cómo hacemos para armar nuestra lámina? Voy a generar una tarea en el aula. A mí me gusta trabajar con el Blackboard, la misma aula. Así como me subieron la tarea que dejé la clase pasada, así voy a colocar otra tarea que va a ser justamente axometría, se va a llamar, ¿ok? Ahí lo van a ubicar. Prefiero que lo suban por ahí para poder hacer la revisión de esa manera y ustedes puedan ver después su calificación, ¿ok? Vamos a hacer nuestros cubitos, que esto es lo básico. Siempre cuando nosotros queremos generar otra forma, primero tenemos que generar un cubo. Si queremos dibujar un círculo o una esfera, también tenemos que generar un cubo. Entonces, el cubo es la base. Tenemos que saber generar un cubo en isometría, que es el que más vamos a utilizar, en escala, de repente en forma de proyección militar o caballera también, en caso fuera necesario. Les voy comentando. La militar, por ejemplo, me sirve para ver como interiores de algo cuando quiero, por ejemplo, ver una plaza o algo de urbanística. La isometría mayormente se utiliza para, o sea, esta isometría acá, mayormente la utilizamos para mobiliarios, ¿sí? También para ambientes, se puede utilizar para una habitación. Esta de aquí, que es la militar, para vistas desde arriba cuando son cosas urbanísticas, mayormente, porque tiene menos paredes y menos espacios que te molesten. Y la caballera se suele utilizar para fachadas, cuando queremos dar como una idea, no sé, de una tienda o una esquina, a veces lo suelen utilizar, como que más fácil. No, pero en realidad la isometría es la que más se aplica para todo tipo de visualización. ¿Ok? A veces la caballera también la usan para muebles, pero no es exacto por lo que, lo que es el ancho cambia de medida, ¿no? Entonces no es muy útil. ¿Ok? Entonces vamos a generar esto. ¿Cómo sería nuestro proceso para hacer nuestra lámina? ¿Cuánto espacio dejan para el membrete, chicos? ¿Cuánto mide su membrete de alto? ¿Se acuerdan? 4 centímetros, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces yo tengo acá, digamos, mi lámina y voy a hacer la diagramación de la lámina como sería, ¿bien? La realidad. Y este resto lo voy a dividir en 3, ¿ok? En 3 partes. En 3 partes iguales. Vamos a dividir esta parte en 3 partes iguales. Yo uso un artilugio, pero bueno, pueden hacerlo con medida también y lo dividen entre 3. Y vamos a ir de frente ya al trabajito. Yo utilizo un teorema para hacer la división en 3 partes, para no tener que estar eh, midiendo. La verdad es que soy un poco floja para eso, no me gusta medir y prefiero utilizar esto. Así que si quieren, ahí les explico en qué consiste, pero bueno, no sé si se llegue a entender esto. Mm.
A ver. Ya. Consiste en usar unas líneas paralelas. Yo lo que hago acá en la parte inferior es marcar, por ejemplo, 3 centímetros o 6, algo que es como fácil de manejar, por ejemplo. Y marco puntos, por ejemplo, cada 2 centímetros, ¿no? Por decir. ¿Y qué hago? Trazo una primera línea que va así, en esta parte. Viene así cruzada. Llega hasta el final. Y luego, esta línea, con el uso de escuadras correctamente, la trazo de manera paralela. Voy a hacer una copia. Ok. Y luego vuelvo a trazarla de forma paralela. Ay, perdón. Sí. Ahora fíjense en este detalle, que acaba de pasar por encima de esta diagonal que había hecho inicialmente. Y me acaba de marcar aquí. Y me acaba de marcar aquí, en el cruce. Y con eso tengo mi hoja dividida en 3 partes iguales. Lo que he hecho es trasladar estas 3 medidas, o estos puntos, a la línea que tengo en diagonal. Y he podido por eso dividirla en 3 partes. No sé si se entiende. Ese es un teorema de Tales. Pero es que a mí no me gusta estar midiendo con la regla, me da una flojera tremenda que 42 centímetros, que entre tanto, entre 3 y la verdad que a mí me da flojera. Entonces, para mí más fácil es hacerlo así. Ustedes agarran con la regla normal. Primero, trazan una línea en diagonal en el espacio que les queda que quieren dividir. Esa es la primera regla, esto de aquí. ¿Ok? Segundo, trazan una línea chiquita por acá o marcan con la regla unos 6 centímetros, más o menos. Acá hay más, ¿no? En este dibujo no está a escala, pero pongan la cantidad de centímetros que les ayuda a dividirlo en 3, porque es en 3 partes iguales. Y acá yo estoy marcando supuestamente como que 1 centímetro, 2 y 3. Pueden ser 3 centímetros, pueden ser 6 centímetros y entonces cada 2 lo marcan, ¿no? 2, 4, 6. ¿Ok? Y lo siguiente es que vamos a coger nuestra escuadra. La vamos a colocar acá. No sé si ustedes saben usar eso de las escuadras correctamente. Supongo que sí. Les han explicado cómo se hace para generar líneas paralelas. Voy a tratar de ponerlo acá. Si no quieren complicarse, pueden hacerlo con sus medidas, pero a mí me gusta hacerlo así. Y siempre me gusta compartir esto porque de verdad, de verdad, de verdad, a mí me da harta flojera medir. Entonces yo por la flojera aprendí esta técnica y la utilizo siempre. Además me sale más exacto así, no sé. A veces con las medidas uno se equivoca con los milímetros y no queda bien y está medio extraño. Aquí en cambio me sale mucho mejor. Ok, María, no hay problema. La cosa es que esté dividido en 3, ¿ok? La idea aquí es que yo cojo mi primera línea y luego, de referencia a esta línea, trazo paralelas. ¿Ok? Y esas paralelas van a pasar por esta línea diagonal. Y en ese cruce exactamente de la línea diagonal es que yo voy a poner otro color, voy a poder marcar los puntos que me van a ayudar a dividir la hoja.
Entonces yo acá puedo generar en esos puntos unas líneas que me ayuden a dividir la hoja. Todo un proceso un poquito escabroso, pero a mí me gusta. A ver, una vez que tengo ya dividido, entonces voy a comenzar a encuadrar. Primero, dejo un espacio en la parte baja, fíjense en la medida que tenemos que cuadrar para nuestro dibujito. Vamos a utilizar la escala 1 en 25, ok, 1 en 25 y vamos a hacer la base usando la medida de 2 metros, supuestamente. Yo creo que sí, con 2 metros sí alcanza. En una 3. Fíjense si alcanza que dibujemos 2 metros acá y 2 metros acá. Vamos a ver. Vamos a trazar entonces para poder empezar a dibujar. Dejamos un espacio para el texto que va a ir aquí, ¿no es cierto? Voy a hacer un copy para poder borrar estas líneas. Ahí está. Voy a dejar aquí mis líneas de referencia para mis textos, ¿verdad? Y ustedes saben que siempre para el texto técnico se deja unas líneas de referencia. La medida de los textos técnicos varían de 5 milímetros hasta 1 centímetro, ¿verdad? Para los títulos normalmente son 5 milímetros. Dejamos este espacio y luego generamos una línea que va a ser mi línea base para poder empezar a hacer mi dibujo. Esa es mi línea base. Ahí es donde voy a yo comenzar a marcar mis ángulos. Recuerden cuáles son los ángulos. El primero es 30-30. Entonces acá yo tengo que buscar mi punto centro. Que lo puedo hacer así. Voy a trazar así mi línea. Mi punto centro. ¿Ya? Y luego voy a trazar mis otras líneas. Que tienen que estar a 30 grados. Y a 30 grados. ¿Cierto? Así empezamos. Y entonces con mi escalímetro, yo tengo que medir aquí los 2 metros. ¿Ok? Y en el otro lado también los 2 metros. Pero recuerden que esto tiene que estar con el cartabón, ¿no? Tenemos que generar con el cartabón. A ver. 1 en 25 vamos a trabajar. Fíjense si es que entra. Yo creo que sí, lo estoy probando acá en mi hojita. 1 en 25 me parece que sí entra. Si es una 3, sí. Y si estamos trabajando con hojas individuales para el ejercicio, pues no hay problema, también entra. Sí entra. Sería así primero, ¿ah? Ya, si es a 4, haces una pieza en cada A4. Tendrías que usar 3 hojitas. O si no, trabájalo en la escala 1 en 50, que sería la mitad. No hay problema. Claro, puede ser. Puedes trabajarlo en la escala 1 en 50, para que te salga así las 3 en una hoja. En todos los casos, los cubos van a medir 2 por 2. 2 por 2 por 2.
¿Ok? A ver, voy a hacer una copia de esto. Y vamos a generar el otro ángulo, ¿ya? Voy a quedar con un 30 y acá va a ser uno de 60. Ya. Más o menos así podría verse la generación de las líneas. ¿Ok? Mandadas hacia atrás. ¿Ok? Tenemos el ángulo de 90 y 45 por acá. Y acá tenemos el ángulo de 30 y el de 60 por acá. Lo mismo por este lado. 30, 30. ¿Sí? Acá le voy a poner la medida. No es necesario que lo pongan. Si quieren pueden ponerlo también. Porque esto es para que ustedes también se acuerden cuál es el proceso. Ya. ¿Ok? Así sería. Y ahí simplemente es aplicar la regla, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar la regla. Entonces, acá tenemos que buscar la medida de 2. Marcamos 2. Y esa misma medida la vamos a marcar por acá. Wow, qué rápido se va la hora, chicos. Pero bueno, vamos a ver. Y generamos nuestras líneas, que van a medir también 2 centímetros. O mejor dicho, 2 metros en la escala, ¿no? 2 metros en la escala. Esto va a medir lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer luego? Solamente paralelas, chicos. De esta línea que está acá abajo, que es el eje, voy a generar una línea acá. Y de esta otra línea. Luego, me falta para cerrar. De este lado, voy a arrastrar. Y genero una línea. Y también, aquí para cerrar, voy a generar otra línea aquí. Y bueno, para que se vea, si quiero que el cubo, así estaría el cubo, ¿verdad? Si quiero que se vea como que la base, podría también generar una línea paralela aquí. Y otra línea paralela. Todo se arma con las paralelas. En este caso va a ser lo mismo. Voy a marcar acá 2 y acá 2. Y sacaré una paralela por acá. Y otra paralela por acá. Se va a ver así, un poco extraño. Marcaré en el eje Z la altura de 2. Y ahí también voy a hacer una línea paralela a mi eje.
y otra línea paralela a mi eje. Y es como que vuelvo a dibujar ese cubo que está abajo, para arriba. Ahora recuerden, ¿cuál era la regla para esta vista? La altura tenía que ser, ¿cuánto? Para la vista militar. La mitad. Entonces, si esto es 2, lo tengo que hacer por acá. Justamente para que no se deforme, porque tiende a deformarse esa vista. ¿Ok? Y cierro los lados. Igual con líneas paralelas al eje Z. Para este último es la misma idea, solo que voy a dibujar aquí el cuadradito primero, ¿no? Entonces, aquí está. La altura de 2, el ancho de 2, todo mide 2. También vamos a generar esto a la misma altura. Tengo mi cuadradito inicial. Y aquí lo que cambia es la profundidad, que no va a ser 2 igual, sino la mitad. Entonces, voy a generar también una línea por acá. Y voy a generar una paralela a este eje, que este es eje que está en 45 grados. Y esto sería algo así. ¿Se entiende, chicos? ¿Está, está bien? Creo que no está muy complicado hacerlo. Ahora que entendemos la ubicación de los ángulos, solamente es hacerlo de manera paralela. Lo que sí, aquí les recomiendo mucho utilizar el tema de las escuadras, ¿no? Este tema, de hecho, que estoy segura que se los han enseñado, el utilizar las escuadras una apoyada encima de la otra, deslizarlas, ¿sí? O tener como base también eh, nuestra regla T y de repente deslizar en la regla T nuestra escuadra. Eso nos va a ayudar mucho para que estas líneas nos salgan bien, nos hagan paralelas. Esta diapositiva también la voy a subir al aula por si acaso, de repente necesitan como un recordatorio. Igual le he pasado también a su delegado para que lo comparta por el grupo algunas imágenes. Eh, o les puedo compartir también esto por ahí, ¿no? Como prefieran, chicos. ¿Está correcto, chicos? ¿Sí? ¿No te entran las tres? Uy, ya. ¿En la escala 1 en 25 con esa medida no te entran? ¿Seguro? Ok. Si no entran, lo disminuimos. A ver, déjame ver que yo tengo acá una hojita, pero no estoy segura si es otra. Creo que es más grande. ¿Lo hacemos un poco más chico? Ustedes dirán. 1,5. Con 1,5 sí entra. Ah, ya. Ok, claro. Tienes que hacerle su margen, su membrete. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, confirmamos medidas, chicos. Vamos a hacerlo de 1,5. Creo que con ese sí entra. 1,5. Para que no haya problemas. Quede bien. ¿Sí? 1,5, 1,5 y 1,5 de altura. Y ya saben, lo mismo se repite en los demás. Sí, también.
Claro, claro, puedes hacer uno de 1.5 y los demás de 2. No hay problema, Renato, está bien, porque ese es el ejercicio, es una lámina que es un ejercicio más que todo, ¿ok? No hay problema. Si les entra bien con 2, lo hacen los 3 con 2. Si por ahí les falta, lo pueden hacer con 1,5. Pero por eso la intención es que el espacio que te queda lo dividas en 3 para que tú sepas si es que te van a entrar o no, ¿no? Es que sí, algunos por la forma que tienen no van a encajar. Por eso recuerden la fórmula. En el caso de la que está en el centro, la altura es lo que se marca como la mitad. Y en el caso de la última vista, que es la caballera, es la profundidad. Entonces ahí es donde puede ser que sí pueda entrarles con los 2 metros, ¿no? Fíjense bien cómo lo ordenamos. ¿Estamos, chicos? A ver, estamos con los últimos minutos. Coméntenme cualquier cosita. Perfecto. Ya. A ver, chicos, esto va a estar habilitado para que lo puedan subir. A ver. Hasta... normalmente es un día antes de la clase, pero yo quiero revisarlo antes. Hasta el sábado, ¿está bien? O viernes, si es posible. Les da tiempo, creo, ¿ah? ¿Sí? Hasta el viernes, ¿sí? Hasta el viernes, ¿está bien? Cosa que así el sábado yo le doy su chequeada, lo reviso y voy viendo qué cosa puedo repetir en la clase para ver si se entendió o no. Porque a mí me interesa que ustedes lo aprendan, ¿no? No quiero estar avanzando de paporreta. Se supone que hoy solo debía ser isometría y la otra clase la caballera y la siguiente militar, pero yo he hecho las 3 juntas porque quiero ver si se entendió y si no, pues para afianzar mucho más alguna, ¿ok? Vamos a hacer otra forma. Mi intención es que la otra clase sea full práctica. Ya no hagamos teoría, sino que vayamos de frente a la práctica y podamos hacer una habitación de repente en isometría, que es más un poquito complicado, hacer un mueble o una habitación. ¿Sí, chicos? ¿Les parece? Así que todo depende de cómo hagamos este ejercicio, a ver cómo vamos, si tengo que repetir algo o no. Me da tiempo para poder hacerlo y así empezamos el ejercicio de, quiero hacer un mueblecito con ustedes y después una habitación. Entonces vamos a ver cómo nos va. A ver, chicos, bueno, estamos con la hora. Ay, qué rápido. De verdad que me queda chiquita la clase, pero creo que ha estado sustanciosa. Espero que ustedes también la hayan sentido igual. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes. ¿Estoy bien? ¿Sí? Es hasta la 1, ¿verdad? Sí, es hasta la 1. Ay, sí. Sí, va a ser por Blackboard. Van a encontrarla igual como la actividad anterior. Ahí van a encontrar actividad 2 y le voy a poner axometrías para que la identifiquen. ¿Sí? Actividad 2, axometrías, y ahí va a estar la información para que puedan subir su trabajo. Ahí mismo les voy a poner esto, ¿ok? Esta diapositiva. La voy a convertir a PDF y se las voy a subir ahí para que tengan como que toda la referencia. ¿Les parece? Creo que le va a ser útil. Ok. Axometrías. Pues ahí está el tema. Ahorita lo convierto a PDF y lo subo. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Me encanta que hayan estado súper atentos y que hayan estado también empezando, digamos, el ejercicio. La próxima clase quiero hacer full práctica con ustedes, así que tengan ya sus láminas como que a la mano, sus láminas A3, para poder trabajar y avanzar parejitos. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho, un abrazo y nos estamos viendo el próximo lunes. Nos vemos, chicos, sí. Nos vemos, cuídense.